Bienvenidos a la conferencia virtual Implementación de la Resolución de Consejo Directivo 016-2020, SUNAS Consejo Directivo, que aprueba el procedimiento de revisión tarifaria como consecuencia de la aplicación de las medidas dispuestas en el título 3 del Decreto de Urgencia número 036-2020. La resolución de Consejo Directivo fue publicada el 4 de junio del presente año. Este magno evento organiza la Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento del Perú, ANEPSA Perú, con el gentil apoyo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, que promulgó la norma que nos motiva en este magno evento. La conferencia tendrá una duración de 2 horas. Pónganse muy cómodos y el programa es el siguiente. Iniciaremos con las palabras de bienvenida del señor Adolfo Serna Campos, presidente del Consejo Directivo de ANEPSA Perú. Las palabras de introducción estarán a cargo del señor José Zavala Muñoz, gerente general de la SUNAS. Y el tema de fondo que nos tratará en este evento sobre los alcances de la resolución de Consejo Directivo número 016-2020, SUNAS Consejo Directivo, estará a cargo del Miguel Leiseca García, gerente de la Dirección de Regulación Tarifaria de SUNAS. Es importante recordarles, después de las exposiciones, se formularán las preguntas y consultas por el equipo técnico de SUNAS, conformado por los funcionarios Miguel Leiseca, gerente de la Dirección Tarifaria, señor Gustavo Olivas Aranda, gerente de la Dirección de Fiscalización, señor Roger Loyola González, gerente de la Dirección Política y Norma Tarifaria, el señor Mauro Gutiérrez Martínez, asesor de la alta dirección de SUNAS. Es importante recordarles a los participantes que las preguntas y las consultas serán en vivo. Para ello, el señor Enrique Ártica, coordinador del Zoom, los atenderá en el orden que levanten la mano y les pedimos que las preguntas sean concretas y relacionadas al tema que vamos a tratar, para mejor resolver las preguntas por el equipo técnico de SUNAS. Es necesario recordarles también que, por favor, las preguntas sean una por participante. Una vez terminada la solución de consultas y preguntas, se procederá a las conclusiones, que estará a cargo del señor Iván Lucins Larrauri, presidente ejecutivo de SUNAS. Finalmente, las palabras de cierre estará a cargo del señor Adolfo Serna Campos, presidente del Consejo Directivo de ANEPSA Perú. Sin más preámbulos, les damos las palabras de bienvenida al señor Adolfo Serna, a quien le damos la bienvenida. Por favor, señor Adolfo. Señoras y señores participantes de los diferentes organismos del sector saneamiento, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de la SUNAS, de OTAS y de nuestras asociadas, las empresas prestadoras de saneamiento, EPS del país. Tengan ustedes muy buenos días. Reciban el saludo fraterno del Consejo Directivo de ANEPSA, que me honro en presidir. Y les damos la más cordial bienvenida a la presente conferencia virtual denominada Conferencia de Implementación de la Resolución de Consejo Directivo número 016-2020 SUNAS-CD, que se ha organizado con la importante colaboración de la Superintendencia Nacional de los Servicios de Saneamiento, SUNAS, con su destacado equipo de funcionarios. En cumplimiento de la emergencia sanitaria dispuesta por el gobierno y en aplicación del artículo 2 del Decreto Supremo número 044-2020 PCM, las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento EPS del país estamos garantizando el abastecimiento de agua potable a la población, así como los servicios de alcantarillado sanitario, inclusive el abastecimiento de agua potable a zonas vulnerables que en muchos casos no son parte de nuestras jurisdicciones y en forma gratuita.
Con la dación del decreto de urgencia número 036-2020, en su título tercero se establece las medidas para la continuidad de los servicios de saneamiento. Se autorizó el uso de los fondos de reservas como la suspensión de los aportes de las mismas para asumir los costos de operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua potable y los servicios de alcantarillado sanitario, perjudicando el financiamiento de los fondos de inversión para proyectos de infraestructura considerados en los planes maestros optimizados, los PMO. Por ello, la SUNAS emitió la resolución del Consejo Directivo que nos ocupa, con el que se establece los mecanismos para revisar metas de gestión y tarifas programadas a fin de garantizar la continuidad de los servicios de agua y saneamiento en la emergencia sanitaria. En cumplimiento del referido decreto de urgencia número 036-2020, se ha venido afrontando dificultades en su aplicación, generando un desequilibrio económico-financiero de las empresas prestadoras de servicios EPS de todo el Perú, encontrándose la mayoría al borde del colapso económico y por qué no señalar que la mayoría de nuestra población usuaria está pasando serias dificultades económicas. Situación complicada y entre otros problemas que es de conocimiento de la SUNAS, ¿no? Lo que ha motivado la emisión de la presente resolución del Consejo Directivo que motiva la presente conferencia virtual, por lo que se establece un procedimiento de revisión tarifaria de las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento. La SUNAS, con la referida resolución y con buen criterio, publica un mecanismo que permitirá restablecer el equilibrio económico-financiero de las EPS y asegurar los servicios de agua potable y saneamiento para la población usuaria. En efecto, SUNAS dispone un mecanismo para revisar las metas de gestión y las tarifas programadas a fin de garantizar la continuidad del servicio de agua. Sin más preámbulo, declaro aperturada la presente conferencia virtual. Muchas gracias. Gracias, señor Adolfo Serna, por sus palabras de bienvenida. A continuación, tenemos las palabras de introducción a cargo del señor José Zavala Muñoz, gerente general de SUNAS. Bienvenido, José. Muy buenos días, señor Adolfo Serna Campos, presidente del directorio de ANEPSA Perú, señor Juan Quintanilla, señor Iván Lucich Larrauri, presidente del Consejo Directivo de SUNAS, colaboradores de SUNAS que nos acompañan en este importante evento, y a todos los presentes y todas las presentes también que están convocados el día de hoy. Nos encontramos viviendo en realidad, como ya lo hemos mencionado, un contexto mundial muy crítico. Nuestro país ha declarado estados de emergencia sanitaria a nivel nacional, ha declarado un estado de emergencia también nacional, el cual disponía de este aislamiento social obligatorio y que además establece que durante este periodo de aislamiento se pueda garantizar la continuidad de los servicios de agua y saneamiento, ¿no? Esto, además, ha sido complementado con una serie de medidas establecidas en el Decreto de Urgencia 036-2020, ¿no? El cual enfatiza asimismo el poder asegurar la continuidad de los servicios de saneamiento durante el mencionado estado de emergencia. En ese contexto, a fin de garantizar la viabilidad económica y financiera de las empresas prestadoras hasta el inicio de un nuevo periodo regulatorio, se ha visto necesario aprobar un procedimiento de revisión de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de las empresas prestadoras, ¿no?, asociadas a los impactos de estas medidas dictadas y establecidas en el Decreto de Urgencia 036-2020. En ese sentido, la SUNAS ha aprobado el procedimiento de revisión tarifaria como consecuencia de la aplicación de las medidas dispuestas en el título tercero del Decreto de Urgencia 036-2020 y lo ha hecho mediante la resolución del Consejo Directivo 016 de este ejercicio. Este procedimiento de revisión tarifaria toma como base el modelo económico financiero del estudio tarifario vigente
y se limita a revisar la fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y porcentajes destinados a fondos de inversiones y reservas establecidos en el estudio tarifario, en función a 5 criterios: la capacidad financiera de la empresa prestadora, la capacidad económica de sus usuarios, el impacto de la aplicación de las medidas dispuestas en este tercer título del DU 036-2020, los efectos originados por la emergencia nacional en los ingresos y en la recaudación, así como los costos incrementales asociados al COVID-19 y asumidos por las empresas prestadoras. Este procedimiento de revisión tarifaria consta de 3 etapas, ¿no? De contención, transición y de recuperación. Lo establecido en cada una de estas etapas será de aplicación de acuerdo a la evaluación que realice SUNAS del pedido de revisión tarifaria solicitada por la empresa prestadora. Estimados y estimadas participantes en este evento, lo que buscamos con este procedimiento es la revisión de metas o obligaciones vigentes de las empresas prestadoras, establecidas en sus respectivas resoluciones tarifarias, que de alguna manera han perdido o pueden perder vigencia como consecuencia del uso de fondos de reservas y reservas facultadas por este decreto de urgencia 036-2020. Asimismo, estas medidas permitirán ajustes tarifarios en la medida que las empresas no accedan o no podrían acceder quizás a financiamientos público o privado, con el fin de garantizar la operatividad de la empresa y, en consecuencia, la calidad y continuidad del servicio. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias, José Zavala, por tus palabras de introducción. A continuación, viendo el tema de fondo, trataremos los alcances de la resolución de Consejo Directivo número 016. ¿Estoy en línea? Adelante, señor Quintanilla. Gracias, disculpe. A continuación tenemos el tema de fondo. Se trata de los alcances de la resolución de Consejo Directivo número 016-2020, SUNAS del Consejo Directivo, a cargo del señor Miguel Leiseca García, gerente de la Dirección de Regulación Tarifaria de SUNAS. Bienvenido, Miguel Leiseca. Miguel. Buenos días a todos y todas. Vamos a compartir la exposición para que puedan seguir en la misma. Quisiera pedir si me pueden confirmar que pueden ver la pantalla. Todo conforme, señor Leiseca. Muchas gracias. Bien, nuevamente buenos días con todos y todas. Vamos a hacer un recorrido rápido de este procedimiento particular que SUNAS ha aprobado, producto de esta situación de emergencia que ya nos está acaeciendo no solo al Perú, sino a todo el mundo. Previo a la aprobación de este procedimiento, que tiene como fecha de publicación el 4 de junio, el Estado declaró en estado de emergencia nacional, de emergencia sanitaria, por el plazo de 90 días. A partir de esa fecha se han dado una serie de declaraciones de emergencia disponiendo del aislamiento social. De hecho, hasta después de la publicación de esta norma, como sabemos, ya hay una declaratoria de aislamiento hasta el 30 de junio. Y en ese interín de la emergencia y el aislamiento social, el Ejecutivo publicó el decreto de urgencia 036-2020, ¿no? Que dispuso una serie de medidas para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de saneamiento. Particularmente lo que nos atañe en este momento son dos situaciones. En primer lugar, como sabemos, el primer gorro de estas medidas tenían que ver con las facilidades de pago, llámese fraccionamiento, a los usuarios por los recibos que se generen durante el estado de emergencia. Y este fraccionamiento se podía dar hasta por un plazo de 24 meses.
Bien sabemos que esa situación, si bien es eficaz para el usuario, que necesita igual tener el servicio, y al cual no se le va a cortar, y de esta manera no propagar el COVID, tiene también una contraparte que tiene que asumir las empresas prestadoras, ¿no? Y en pocas palabras, la empresa se va a ver con una menor recaudación, que es lo que ya estamos viviendo, pero tiene que seguir asumiendo sus costos de operación y mantenimiento y en el mejor de los casos, ejecutar el programa de inversiones que tenía programado. Lo cierto es que al no tener recursos, llámese efectivo, en sus cuentas, no puede de alguna forma asumir a cabalidad estas obligaciones. Por eso este decreto también dispuso la suspensión por 5 meses de los depósitos de fondos y reservas. Y además, los saldos en estos fondos y reservas que tenían las empresas podían ser usados también para financiar los costos de operación y mantenimiento, ¿no? El decreto también le daba a las UNAS de emitir disposiciones complementarias respecto a estas medidas. Y precisamente es lo que nos atañe en esta reunión, que es este procedimiento de revisión. Como sabemos, si vamos finalmente a utilizar los recursos que estaban destinados para un objetivo que eran inversiones, en este caso también para medidas que incentiven los mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, así como también medidas para la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático. Bueno, en pocas palabras, no vamos a ejecutar un programa de inversiones que estaba asociado a estos fondos y reservas. Y en muchos casos esto también se va a traducir en un incumplimiento de las metas de gestión que le son exigibles. Entonces, vemos que ahí ya se rompe las particularidades en temas de obligaciones y de cumplimientos que tenían que hacer las empresas según las resoluciones que aprobaba su fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión. Esa cadena ya se rompió en estos momentos porque estamos usando los recursos que tenían un fin y un objetivo previstos para otros, que es costos de operación y mantenimiento. Sabemos también, para los que han participado en este proceso de aprobación de un estudio tarifario, que la SUNAS calcula una tarifa, un costo medio a 5 años, en el cual se proyectan un programa de inversiones, los costos de operaciones que van a incurrir las empresas, hasta como necesidades de capital de trabajo. Pero también se proyecta la demanda que las empresas podrían estar, digamos, teniendo en ese lapso quinquenal. Lo cierto es que al día de hoy, en este momento, el efecto de este decreto de urgencia inicialmente es financiero. No nos está ingresando dinero, porque seguimos facturando, en la mayoría de los casos obviamente mediante promedio, pero sin embargo, a medida que van pasando los meses y como sabemos la economía no va a ser la misma sobre la cual determinamos esa tarifa, vamos a ver también un efecto en la demanda de los usuarios. Los domésticos, mucha gente se está quedando sin trabajo, eso seguro va a afectar su demanda, y los no residenciales, llámense comerciales e industriales, van a ajustar su producción, sus niveles de producción y o servicios a esta nueva situación, y esto también seguramente, y de hecho va a tener un impacto en los volúmenes facturados. Entonces, es evidente que en la medida que corran los meses, ya hablando en términos económicos, también se va a ver esta ruptura del equilibrio, ¿okay? Y bueno, en realidad pues por eso tenemos una problemática donde no vamos a tener programa de inversiones ejecutado como se proyectó. Esto se traduce en un cumplimiento de metas. Estamos viendo y vamos a seguir viendo seguro una reducción de los ingresos de los usuarios, lo cual va a tener un impacto en la demanda, así como en la recaudación también. Todo ello se va a traducir en un problema de equilibrio económico-financiero, pero hay una variable más, es que todavía seguimos en este estado de emergencia, se siguen ampliando los periodos de cuarentena, y aunque ya culmine este fin de mes, igual estamos en una etapa de incertidumbre,
donde todavía estamos analizando cuánto durará esta situación y sobre todo cuál va a ser la magnitud de los impactos tanto de la emergencia en sí misma como de las medidas que se han tomado para enfrentarla. Entonces, si la empresa quisiera, y de seguro se les están pidiendo muy constantemente, dame una previsión de aquí a fin de año, bueno, sabemos que esa previsión no estamos seguros si eso es lo que se va a dar porque todavía estamos en esa incertidumbre de evaluar magnitudes. ¿Ok? Teniendo en cuenta toda esta situación es que la SUNAS ha establecido este procedimiento de revisión tarifaria como consecuencia de la aplicación de las medidas dispuestas en el decreto de urgencia 036, ¿no? En una situación normal, la empresa podría ya venir a tocarnos la puerta y pedirnos una revisión de su estudio. En una situación normal se tendría que pedirle, bueno, dame tu informe de sustento técnico, las motivaciones que justifiquen ese pedido, y encima me tendrías que también acompañar con tu propuesta de fórmula, estructura y metas de gestión, ¿no? Si se cumplen esos requisitos, se admite y se procede a la revisión. Eso es lo que hoy por hoy existe ese procedimiento y las empresas pueden acudir a él. Pero seamos también pragmáticos, el grado de incertidumbre que vivimos en este momento no nos permitiría hacer proyecciones, por ejemplo, o tener la confianza de decir, bueno, con estas proyecciones esta es mi propuesta de estructura tarifaria. Necesitamos todavía ver un poco más el campo y lo que está pasando y lo que va a pasar. Es por ello que este proceso de revisión, lo único que está pidiendo es una solicitud de la empresa aprobada por su consejo directivo o de accionistas, según sea sociedad anónima, sociedad de responsabilidad ilimitada, aduciendo simplemente como motivación este DU 036 y no requiere una propuesta de fórmula, ni estructura, ni meta de gestión. Lo que simplemente se pide un informe situacional en la que se digan cuál es el impacto financiero que están teniendo hasta el momento. No les vamos a exigir proyecciones porque sabemos que es un poco complicado en ese informe, pero lo que sí ustedes tienen bien claro y lo tienen ya a la mano es, mira, yo facturé esto y solo he recaudado 40, 50% de lo que normalmente recaudaba pues el 90, 95%, y obviamente eso me está generando que tenga que, en algunos casos, no pagar proveedores, en otros casos, para pagar están ya los que acudiendo a esos fondos de inversiones, ¿no? Y de seguro ya tienen algunas cifras, porque no necesitamos que sea una información a un año, 6 meses. Se han corrido 2 o 3 meses de esta emergencia y sobre esos 2 o 3 meses nomás se informa. Y informar eso, ¿no? Hay empresas que sabemos que no tienen saldos en los fondos y de hecho seguro la situación es que no están pagando a sus acreedores, ¿no? Bueno, informan eso. Como verán, solo es un informe situacional, no estamos pidiendo un informe extenso y menos una propuesta. Entonces, prácticamente esta revisión se inicia a solicitud. El ámbito de aplicación, si bien es cierto, en el artículo 3 dicen aquellas empresas que tienen un periodo regulatorio vigente al día de hoy, lo cierto es que aquellas empresas que al día de hoy ya vencieron su quinquenio regulatorio, están en esta etapa de que se apruebe su nuevo estudio tarifario, sí hemos puesto unas disposiciones finales de que igual se pueden acoger al procedimiento. La situación es que en estas empresas que ya venció su quinquenio regulatorio, no se va, digamos, a entrar a las 3 etapas, sino que más que todo a las medidas de contención y transición, que se va a explicar ya en las siguientes láminas, que básicamente significa que les vamos a revisar los porcentajes de fondos y reservas que van a estar obligados a, que están obligados a depositar. Como sabemos, cuando una empresa termina su quinquenio regulatorio, sigue obligado a depositar los fondos y reservas según el porcentaje del último año regulatorio. En este momento esa obligación según el DEU 036 está detenida.
Pero después de los 5 meses, otra vez vuelve la obligación. Y como sabemos, no necesariamente van a estar en capacidad de cumplir con esa obligación, y es lo que vamos a revisar, ¿no? Esto en el alcance de aquellas empresas que han terminado ya su quinquenio regulatorio al día de hoy. Para las demás sí van a hacer todos los procedimientos. Ahora, seguramente hay la pregunta, ¿y qué pasa si en la medida que se desarrolla el procedimiento ya se me vence mi quinquenio? ¿No? Porque hay empresas que ya están próximas a vencer el quinquenio regulatorio. Igual, se inicia como si estuviera vigente, y en el momento que se culmina el quinquenio, el proceso se trunca en el sentido de que igual se le va a revisar los porcentajes de fondos y reservas a depositar, pero en la etapa de recuperación ya no va a ser un estudio revisado para lo que le resta el quinquenio, sino que ya esa etapa no se va a cumplir, sino vamos a iniciar ya el procedimiento para su nuevo estudio, va a escribir su nueva historia, ya obviamente con este nuevo escenario post-emergencia, ¿no? Como ya había mencionado nuestro gerente general, este procedimiento tiene 3 etapas: contención, transición y recuperación. ¿Okay? Cuando la empresa presenta su solicitud, como hemos visto, no tenemos mayores requisitos más que el consentimiento del consejo directivo de acatarse a este procedimiento y un pequeño informe nomás situacional de la recaudación. Si no hay observaciones, ya el procedimiento se inició. ¿Okay? No hay una publicación de admisibilidad. Si en los próximos 5 días hábiles de presentar la solicitud, SUNAS no hizo observaciones a esa solicitud, ya pueden dar por consentida, ese procedimiento ya se inició. Ya lo pueden tomar así. Apenas inicia ese procedimiento, entramos a esa primera etapa de contención, ¿no? Ya el DEU 036 son las primeras medidas que ha tomado el Ministerio respecto a esta situación de emergencia para contener los efectos de la cuarentena, ¿no? Dando fraccionamientos y permitiendo a las empresas tener una fuente más de financiamiento para costos de operación y mantenimiento a partir de sus saldos de los fondos y reservas que ya habían acumulado. Además de otras fuentes como saldos de balance, como menciona el DEU 036, y algunas transferencias también que ha dispuesto, ¿no? De hecho, el DEU 036 menciona un fondo de hasta 73 millones, ¿no? Entrando a este procedimiento, lo primero que ya va a establecer el procedimiento es la suspensión de las metas de gestión, la suspensión temporal de todo ajuste tarifario que hasta la fecha del momento de la solicitud no se haya aplicado, ¿no? Así como un compromiso de la empresa de comenzar a enviar información todos los meses referida a base comercial, reporte de facturación y cobranzas y uso de saldos de fondos y reservas, ¿no? Hay un compromiso también que se le exige a la empresa, como estamos suspendiendo metas de gestión. Lo que sí se le va a exigir es que cumpla con mantener los niveles de continuidad que tenía antes de la emergencia y también con garantizar la calidad del agua, ¿no? Más no se le va a exigir. Ahora, ¿por qué la suspensión de meta de gestión? Como hemos visto, no se está ejecutando el programa de inversiones en este momento porque esos recursos están siendo destinados para fines de costos de operación y mantenimiento. Entonces, si vemos hacia adelante, las empresas, al ser supervisadas, no van a cumplir ciertas metas, quizás en algunas todas, en fin, va a ser según cada situación, y vamos a entrar en un proceso un poco bastante complicado en que la empresa tenga que justificar el no cumplimiento, y obviamente eso significa presentar informes bien sustentados, donde razonablemente, en un grado razonable, se demuestre que por qué hubo el no cumplimiento, ¿no? Y si no cumple, bueno, encima puedo ser sancionado, pero encima no puedo cumplir, no accedo a mi incremento tarifario.
Y entonces, en este momento, lo que hacemos en esta etapa de contención es como detener ese plazo, el cual va a volver a correr una vez que ya terminada la tercera etapa, que es la de recuperación, esté ya ese estudio revisado con las nuevas condiciones. ¿Okay? Entonces, en esta etapa, como les vuelvo a decir, una vez que ingresa la solicitud, si no hay observaciones, ya entramos a la etapa de contención con estas medidas. En la medida que se desarrolla el procedimiento, la Dirección de Regulación Tarifaria les va a pedir alguna información adicional lo lógico, asumimos, ya las tienen, porque principalmente tiene que ver con lo que ya han ejecutado antes de la emergencia de su programa de inversiones. Pues que la idea es revisar sobre lo que no se ejecutó. ¿Ok? Y obviamente tenemos también que ver cómo están esos costos, ¿no? Porque la idea es comenzar a ver y tratar de que la empresa tenga la suficiente liquidez para poder asumir esos costos. Cuando ya hablamos en la etapa de transición, y esto es, pasan los 5 meses en que no estoy obligado a depositar los fondos y reservas, nuevamente entro a esa obligación. O sea, nuevamente tendría que yo depositar un porcentaje de mis ingresos para esos fondos y reservas. Lo más probable es que, terminados esos 5 meses, las empresas no tengan la liquidez suficiente para cumplir con esas obligaciones. Y entonces, y obviamente todavía estamos construyendo la información para la revisión y todavía se está definiendo cómo va, se está definiendo ya el panorama de la emergencia, el post-emergencia, como para hacer las provisiones y ya revisar esos estudios tarifarios. Pero en ese momento, ante esa obligación, las empresas necesitan una respuesta porque las seguiríamos ahogando, ¿no? De hecho, y esto tiene que ver ya con comenzar ya a evaluar cuánto tiempo les tomaría devolver esos fondos tomados y hasta incluso la posibilidad de que no puedan devolver todos y se tengan que exonerar parte de ellos. Eso va a depender de cada caso. Pero lo cierto es que en ese momento se necesita una medida para darles ese respiro. Y precisamente la idea es revisar los porcentajes de los fondos y de reservas a depositar y establecer nuevos porcentajes. De ser el caso, quizás algunos sea irrisorio o cero, no lo sé, vamos a verlos. Pero la idea es establecer una resolución que le diga, bueno, como estás en esta etapa de revisión, tus porcentajes a depositar, si antes era 20, de repente ahora va a ser 5, 3, según la evaluación que salga. ¿Qué nos va a ayudar a determinar ese porcentaje? Nuevamente, en la etapa de contención habíamos dicho que hay que enviar todos los meses la información respecto a la base comercial, a los reportes de facturación y recaudación, ¿ok? A los saldos también que hay en los fondos y reservas, y de hecho que vamos ya, en SUNAS va a hacer un acompañamiento para ir viendo los gastos de las empresas, porque con esa información solo va a ser un análisis financiero de ver cuánto entra a tu bolsillo, cuánto tienes que sacar de tu bolsillo para pagar esos gastos, y si te sobra algo, pues eso irá a los fondos y reservas, ¿ok? Entendemos que en este análisis de gastos, las empresas ya están incurriendo en costos no previstos que tienen que ver con medidas para atacar, medidas contra la propagación del COVID, ¿no? La primera medida nomás, que es por demás visible, son estos programas de seguridad al trabajo, donde se le tiene que dar equipos al personal para protegerlo contra los riesgos de contagio, ¿no? Pero ya operativamente hablando, hay otros gastos, como por ejemplo, como mencionó nuestro presidente de ANEXA, se está atendiendo áreas que no son de su responsabilidad, llevando agua gratis. Eso también sabemos que afectan la liquidez de la empresa y es lo que vamos a revisar. En este caso, de ser necesario, ya una situación muy extrema, pues si la liquidez
con el status quo no se permite, a pesar de revisar los porcentajes de fondos y reservas, bueno, veremos la pertinencia de dar un incremento provisional para inyectar más liquidez, ¿no? Claro que este incremento provisional, como las leyes no los exigen, tendrían que pasar por las etapas de audiencia, proyecto, audiencia y final, ¿no? Lo estratégico, seguramente coincidiremos muchos, es en esta etapa revisar la liquidez, tratar de cuadrarla, las necesidades que se requieran para mantener la continuidad y ya los incrementos necesarios, ponerlos ya en la etapa de recuperación con ese estudio realizado. Pero igual está abierta esa posibilidad, ¿no? En el caso de aquellas empresas que al día de hoy o en su momento, mientras llegamos a esta etapa de transición, culminaron su quinquenio regulatorio, se les va a revisar igual los porcentajes de fondos y reservas, pero además aquellas empresas que ya iniciaron su procedimiento de aprobación de su nuevo estudio tarifario, de ser el caso también, de ser sumamente necesario, también se le podrá dar este incremento provisional que acabamos de mencionar, ¿no? Asociado a costos, a sobrecostos del COVID, ¿no? En ambos casos. Y esto quiere decir que aquellas empresas que, aquellas empresas que ven su quinquenio para acceder a este incremento provisional, tienen que ya tener, haber iniciado su procedimiento. Esto quiere decir haber presentado su plan maestro y que haya sido admitido, ¿no? De hecho, en este momento hay 6 empresas que podrían cumplir ese requisito. Y en la etapa de recuperación, acá ya es lo que conocemos normalmente, es la revisión del estudio tarifario, ¿okay? Y con las etapas de proyecto, audiencia y final, y una vez que se apruebe esta revisión va a determinar cuál es la fórmula, la estructura tarifaria, las metas de gestión, el programa de inversiones que se va a cumplir para lo que resta del quinquenio, ¿no? Sabemos que estos meses son en realidad meses perdidos, que no van a ser fácilmente recuperables para lo que nos resta del quinquenio. Y obviamente al momento de analizar pues esta revisión vamos a tener que tener en cuenta cuánto nos queda de nuestro periodo quinquenal, tener en cuenta que sobre ese periodo cuánto podemos generar de recursos para hacer inversiones, ¿no? Obviamente con sus metas de gestión correspondientes, y pues vamos a tener que también analizar en conjunto, tanto SUNAS como la propia EPS, la situación de nuestros usuarios, ¿no? Y esto tiene que ver con revisar esa demanda, porque no va a ser la misma. Pero la idea en este sentido es, obviamente, restablecer el equilibrio de alguna forma, de tal forma que puedan cubrir sus costos de operación y mantenimiento, según lo que proyectó inicialmente el modelo, ¿ok? Más lo que significa los costos incrementales por COVID, porque acá sí tenemos que hacer la salvedad. No vamos a hacer un nuevo programa de inversiones, lo que vamos a hacer es reprogramar lo que ya se había proyectado y sobre ello los costos y añadir los costos los sobrecostos del COVID. Porque si queremos hacer un nuevo programa de inversiones, no terminaríamos nunca estas etapas, ¿no? Y para eso ya existe un procedimiento regular donde podríamos hacer ese análisis previa propuesta, ¿ok? Acá de lo que se trata es de tratar en la medida de lo posible de recuperar el paso que se está perdiendo. Hay algunos hitos que hay que tener en cuenta en este procedimiento, ¿no? Para empezar, se ha puesto como plazo máximo el 15 de julio del 2020 porque necesitamos también como SUNAS programarnos para atender a las 50 empresas si fuera el caso. Pero también somos conscientes que el 15 de julio es un periodo corto y por eso es que no pedimos mayores requisitos, ¿no?
sobre todo también teniendo en cuenta que este periodo de incertidumbre no nos permitiría hacer unas proyecciones hacia el futuro. Lo único que necesitamos es la solicitud en sí misma, con los requisitos de los representantes legales, más un pequeño informe del estado situacional, de lo que ya han vivido. Solo es informativo. ¿Ok? El DU 036 salió publicado el 10 de abril del 2020. Esos 5 meses de no depósito se cumplirían dentro de pasados los 10 primeros días del mes de septiembre. Eso quiere decir que a partir del 11 tendríamos ya la obligación de depositar los fondos y reservas que en estos meses no estamos obligados a hacerlo. Y es ahí donde entra la etapa de transición, donde vamos a revisar como SUNAS esos porcentajes teniendo en cuenta la situación financiera de la empresa. No somos conscientes de que si tienen que depositar los porcentajes tal cual están, muchas nos vamos a ver en aprietos porque más bien eso va a presionar más bien nuestra liquidez en un grado mayor al que ya estamos viviendo. Se está dando un plazo hasta el 31 de diciembre para terminar ya la revisión, diciembre del 2021. No obstante que en realidad esto no quiere decir que a todas se les va a llevar hasta esa fecha. Lo que, como he dicho hace un momento, solo se va a revisar, la revisión se va a hacer sobre la base ya del modelo original y esto quiere decir que va a ser una revisión más objetiva, más rápida a partir de priorizar la liquidez de la empresa. Es decir, no vamos a rehacer nuevamente las cosas, sino simplemente reprogramar y reprogramar según la capacidad financiera de la empresa. No obstante que sí hay dos variables económicas que entran ahí, como es la demanda y los sobrecostos del COVID, que es algo que vamos también a revisar esto, pero más no. O sea, no vamos a rehacer nuevamente las cosas porque fácilmente nos podríamos ir hasta más de esa fecha, ¿no? Y obviamente, como todas pueden presentar este procedimiento, las 50, tenemos que ir priorizando también en ir sacando las que están más próximas a vencer porque son las que necesitan ya su revisión, ¿no? Sin embargo, a todas se les va a atender en forma paralela. Por ello es que el procedimiento es bien particular y ya en términos de revisión tiene un alcance ya específico, no abierto como el que tenemos en un proceso de revisión regular, que es el que conocemos. Hay algunos aspectos acá, un ratito por favor. Ya. Hay algunos aspectos que ya se ha ido mencionando. El procedimiento empieza con la sola solicitud de la empresa, ¿no? Y si no hay observaciones a esa solicitud, ya entramos en la etapa de contención con las medidas que se les mencionó, ¿no? Ya se suspenden las metas e incrementos no aplicados hasta que ya se apruebe ese nuevo estudio, revisado, o en su defecto, aquellas empresas que ya vencieron su quinquenio o en el NITERI vencieron su quinquenio, va a ser un nuevo estudio tarifario con sus nuevas condiciones. ¿Okay? Pero como les vuelvo a repetir, solo es un informe financiero, acuerdo de aprobación del directorio con su solicitud. Si no hay observaciones, ya se inicia el procedimiento de manera automática. Y obviamente el compromiso de comenzar a enviar información comercial, de facturación y cobranza, de los usos, de los saldos, más que todo de fondos y reservas. Hay unos formatos que ya la dirección está elaborando, ya las tiene elaboradas, que son informaciones más agregadas, que no van a ser muy difíciles de cumplirlas. Pero lo que sí les quiero recalcar es que sí necesitamos que tengan ya o vayan trabajando durante estos meses antes de que se entre a esta revisión, que es en la etapa de recuperación, que han ejecutado antes de la emergencia ya de su programa de inversiones. Porque vamos a reprogramar sobre lo que no se hizo. ¿Okay? En la etapa de transición, nuevamente, como les mencionó, los 5 meses se cumplen el 10 de septiembre de este año, así que el día 11 ya tendríamos que depositar los fondos y reservas. La idea es ya tener la información financiera de la empresa desde la óptica de base comercial, recaudación y facturación,
y ese flujo de caja de ver cómo van sus gastos para ajustar estos fondos y reservas a esa realidad y no, no se vean en aprietos de no poder cumplir con esos depósitos de los porcentajes de fondos y reservas. ¿Okay? Y la etapa de recuperación, como les vuelvo a repetir, ya con la información que vamos a ir generando en conjunto todos estos meses, ya tiene que terminar con un estudio revisado o en su defecto para aquellas empresas que ya venció su quinquenio, un nuevo estudio tarifario. Entonces hay algunos casos que tienen que ver con en qué momento, si yo presento, o mejor dicho, en qué casos que tienen que ver de acuerdo a la culminación del quinquenio regulatorio. Por ejemplo, al día de hoy, hay empresas que ya culminaron su quinquenio regulatorio antes de la publicación de esta revisión. Hay empresas que a partir de la publicación que fue el 4 de junio hacia adelante ya van a ir culminando su quinquenio regulatorio, ¿no? Se van a presentar esos casos. ¿Cómo es que el procedimiento toma en cuenta esta situación? Por ejemplo, hasta antes del 4 de junio, si la memoria no me falla, hay 10 empresas que ya culminaron su quinquenio regulatorio. ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, ellas pueden presentar su solicitud y se les aplica la primera y segunda disposición final de este procedimiento. La primera disposición quiere decir que lo solicitan igual hasta antes del 15 de julio de 2020 y lo que se les va a revisar son las medidas de la etapa de transición referidas a la revisión de los porcentajes de fondos y reservas que una vez culminados estos 5 meses del DEU 036 van a estar obligados a depositar. Pero con esta revisión, SUNAS va a revisar esos porcentajes y los va a ajustar de acuerdo a su realidad financiera. Ahora, en caso alguna de estas empresas, además, ya haya iniciado su proceso de aprobación de tarifas, es decir, ya tiene una admisibilidad, algunas incluso creo que hay una o dos que ya están en proyecto, están para la final, bueno, también se le puede aplicar, de ser el caso, es decir, ver un caso extremo, un incremento provisional hasta que ya tengan su nuevo estudio tarifario. Este incremento provisional, el objetivo es financiar esos sobrecostos asociados al COVID. ¿Okay? ¿Qué hay de aquellas empresas que durante el proceso de revisión no se culminó las 3 etapas y ya culminó el quinquenio regulatorio? También hay un grupo de empresas que pueden entrar en esa situación. El procedimiento lo que establece es que, culminado el proceso del quinquenio regulatorio, la SUNAS declara ya hasta acá llegó el procedimiento de revisión y obviamente vamos a entrar a tu proceso de aprobación de tu nueva fórmula. En la práctica, ¿cómo se traduce eso? Si yo soy una empresa X, que por ejemplo mañana, jueves, presento mi solicitud, pero de aquí a 2 semanas vence mi quinquenio regulatorio, lo que se le va a aplicar son, las medidas de contención, que es la suspensión. En este caso sería solo de metas porque incrementos ya en el 5º año normalmente no programamos, porque no es un incremento para el siguiente quinquenio. Habría la suspensión de metas 2. En la etapa de transición revisaríamos esos porcentajes de fondos y reservas de acuerdo a su nivel de liquidez, ¿no? Y ahí se terminaría el proceso. Lo que es ya la revisión del estudio tarifario en realidad ya no se daría, sino lo que tendría que entrar la empresa es simplemente ya iniciar un nuevo proceso de aprobación de su estudio tarifario para su próximo periodo regulatorio. ¿Okay? Y entonces, como pueden ver, en realidad el procedimiento es para las 50 empresas, con algunos alcances diferenciados entre comillas. En realidad el alcance es el mismo porque para una empresa que vence o ya venció su quinquenio regulatorio, la recuperación no va a ser, aunque no entre en la etapa de recuperación y por ende no va a tener un estudio revisado, lo que sí va a tener,
obviamente con los procedimientos regulares que hay en SUNAS, es un nuevo estudio tarifario. Así que igual va a tener medidas de contención, medidas de transición, y su nuevo estudio tarifario con el procedimiento regular será como si fuera su etapa de recuperación. Las otras empresas, de tener un quinquenio vigente durante lo que dure este procedimiento, van a tener su etapa de contención, su etapa de transición con las medidas, y la etapa de recuperación que va a ser su estudio revisado, ¿no? Porque todavía le queda un periodo de tiempo que cumplir para culminar su periodo regulatorio. Entonces, como podemos ver, no estamos discriminando a ninguna de las empresas según en qué etapa de su periodo regulatorio se encuentren, ¿no? Y eso es lo que les quería explicar de este procedimiento. Y bueno, estamos atentos a las preguntas, que seguro pueden haber algunas, ¿no? Bien. Gracias. Gracias, señor Miguel Leiseca, por su interesante y didáctica exposición. Como ya expusieron nuestros ponentes, es clara la situación crítica de todas las empresas prestadoras de servicio de saneamiento, ya que resulta imposible cumplir la totalidad de los programas de inversiones y metas de gestión previstas en sus PMO por la aplicación de las medidas dispuestas en el título 3 del Decreto de Urgencia 036-2020, que impactan efectivamente en el equilibrio económico-financiero de las EPS. Bien, antes de atender las preguntas de los participantes, recordamos que serán atendidas en el orden que levantaron la mano y relacionados al tema tratado. Para ello, el señor Enrique Ártica, coordinador Zoom, les dará acceso. La atención de las preguntas serán efectuadas por el equipo técnico de SUNAS, conformado por los señores Miguel Leiseca, Gustavo Olivas Aranda, Roger Loaiza González, Mauro González Martínez. Bien, señor Enrique Ártica, proceda por favor con la atención de las consultas y preguntas. Enrique. Sí, estoy aquí. Bueno, le vamos a dar el pase a la señorita Lucero Suárez Vázquez. Así recordarle que la opción para levantar la mano en su celular se encuentra en los 3 puntos que se encuentran en la parte inferior derecha, y en la computadora se encuentra en la opción chatear. Le damos el pase a la señorita Lucero Suárez Vázquez. Señorita Lucero, debe aceptar e iniciar el micrófono, por favor. En tal caso, vamos a proceder a darle el pase al señor Martín. Buenos días, Martín Soto de la EPS Moquegua. Efectivamente, era un clamor de las EPS el que salga esta normativa porque nuestra situación financiera se ha deteriorado con la situación que todos conocemos. Bueno, en buena hora salió esta norma, pero sí había un escenario del Decreto de Urgencia 036 que ha sido emitido el 10 de abril, que especificaba no realizar los depósitos hasta agosto, ¿no? Sin embargo, ahora estamos en otro escenario, ¿no? Como ustedes han indicado, se prolonga la emergencia sanitaria y es como que necesitamos que se alargue también esos depósitos de obligación de cada EPS. Sin embargo, con esta opción de la revisión tarifaria, vamos a entrar a este trámite, seguramente todas, pero sin embargo resulta de vital importancia, tal igual como presentamos los planes de adecuación al cambio climático y otros planes de vital importancia, resulta que todas las EPS presentemos los planes de prevención y prevención ante el COVID-19, ¿no? Y para ello las empresas tenemos y presentamos diferentes problemáticas, porque inclusive en algunas pueden representar gastos más allá de la indumentaria de seguridad,
también algunas adecuaciones en la infraestructura, para lo cual yo solicito que ustedes nos propongan una ficha o un formato de manera que esté enriquecido estas nuevas necesidades y sean contemplados en la revisión de tarifas. Y por otro lado, por último, ya de manera práctica, nuestra empresa en enero de este año ha culminado su segundo año regulatorio. Ha pasado, digamos, el mes de febrero, ha pasado, bueno, la quincena de marzo, y no nos han revisado las metas de gestión correspondientes a este periodo. Con la suspensión que están indicando de las tarifas no aplicadas, se entiende, y quisiera que me confirmen que tampoco estarían revisando estas metas de gestión de este año, ¿no? De este año que les he indicado, ¿no? Eso es todo. Gracias. Adelante el equipo técnico de SUNAS. Sí, buenos días. A ver, por parte, sí. Como bien mencionó nuestro colega de Moquegua, la emergencia se sigue extendiendo y obviamente hay una necesidad de extender estas obligaciones o estas no obligaciones respecto de los fondos y reservas, ¿no? Y precisamente eso es lo que busca las medidas de transición, analizar la situación financiera de la empresa y ver cuál es su capacidad de cumplir con esas obligaciones o no. En ese sentido, sí, este procedimiento está cubriendo eso, pero en esa capacidad financiera vamos también a observar, vamos también a dar una mirada a esos sobrecostos del COVID, que como bien dijo, van más allá de los equipos de seguridad. También los vamos a analizar y obviamente sí, vamos a necesitar información de ustedes, les vamos a proporcionar las fichas, efectivamente, y el procedimiento sí es claro, ¿no? En este caso, si no se ha aplicado el incremento tarifario y obviamente está asociado a una meta, pues sí, se suspende, ¿no? Bueno, continuaremos con la pregunta del señor Johnny Pacheco. Buenos días. Buenos días, ¿tengo audio? No tengo audio. ¿Aló? Hola. Sí, señor Johnny, ¿puede continuar, por favor? Sí, ¿me escucha, señor? Se le escucha perfecto, señor Johnny. Perfecto. Mire, nosotros queríamos plantear que en el esquema de la 016 nos da una serie de requisitos para reformular el PMO, las metas de gestión, pero en una etapa donde el expositor señaló que lo que viene es turbulencia realmente y mencionó que no se puede proyectar. Bueno, creo que hay un principio, a mayor turbulencia, más planificación, por un lado. Pero por el otro, estamos, creo, no considerando el hecho de que se viene un estiaje muy fuerte. En el verano no ha habido lluvias en la sierra, en la costa, y esto va a poner el hecho de planificar o proyectar, por ejemplo, flujos de caja, un poco complicado. Lo que estamos haciendo con esto es que los trabajadores de la CPS, que en algunos casos es el 50% de los que están, el resto lo están haciendo remoto, no se puede atender, o sea, son requerimientos de llenar formularios. Son dos aristas de ese problema del estiaje muy serio que se viene. Uno tiene que ver con el hecho de, cumpliendo la 016, vamos a tener que ser un poco muy acuciosos para cumplir todos los formularios y ver las proyecciones. Eso está bien. Pero en el hecho de que el estiaje ha parado, por ejemplo, en el caso de SEDACAG, proyectos como 3 pozos tubulares que teníamos pensado concluir para poder enfrentar el estiaje serio que se viene. Entonces, dos cosas. Uno, planteamiento para que sea trasladado al Ministerio de Vivienda, nosotros lo hemos hecho oficialmente a través de un oficio,
pidiendo que ellos, por cuestiones de la ley de contrataciones, se suspenda esto y ellos guíen y logren para SEDACAG el funcionamiento de los 3 pozos tubulares, como le digo, para salvar el estiaje. Por el lado del acero 16, ¿no sería mejor hacer un control con el flujo de caja de cada empresa y teniendo al costado un stock de recursos, que es el fondo de inversiones, las reservas de los diferentes tipos, y la SUNAS ir manejando ese flujo de caja con las realidades de cobranza, de facturación, de operación y mantenimiento que las empresas hacen? Me parece que está bien, es un ejercicio que la SUNAS en términos de regulación debe hacer, pero esto está requiriendo, no sé, formulismos o enfrentarnos a una realidad desconocida, que es esta pandemia y el tema de no ser proactivos ante un problema que es del estiaje, que a muchas empresas les va a afectar y que sería ese el problema central que vamos a tener dentro de 2 meses o 1 mes y medio. Esa sería la pregunta. Muchas gracias por su atención. Sí, muchas gracias también por ya irnos, como quien dice, poniéndonos en perspectivas a lo que vamos a tener que enfrentar. Efectivamente, en principio, hay un ejercicio de flujo de caja. No, bueno, no estamos hablando de cualquier flujo de caja, sino un seguimiento paralelo con la empresa. Pero sí hay una realidad que bien ha mencionado el señor Johnny Pacheco, que muy probablemente, y de hecho ya han habido algunas voces mencionando esta situación, la caída financiera de las empresas está siendo bastante crítica y obviamente sacarlas de esa situación va más allá de lo que podría ser un proceso de revisión, como también un incremento tarifario, ¿no? De hecho, muy probablemente, y como ya se está viendo, se va a necesitar apoyo del Ejecutivo para el financiamiento de determinados proyectos. Y sí, de darse esa situación, que SUNAS no lo ve mal, porque en realidad sí lo vemos conveniente y estamos de acuerdo con tener una propuesta conjunta. Por cada caso, lo vamos a considerar en este proceso de revisión. Continuamos con la pregunta del señor Julio Samillán de la EPS Cedahuano. Señor Julio Samillán, por favor, inicie su audio. Aló, sí, buenos días. Y buenos días, señor Julio. Podemos Sí, escucharlo. ¿Puede continuar, por favor? buenos días, señores SUNAS, señores de Anexa. Bueno, agradecido por la invitación virtual de esta conferencia en relación pues, al tema de la directiva 016-2020 pedida por la SUNAS, ¿no? El que habla es encargado de la parte técnica de ingeniería de la EPS Cedahuano. En relación, hay una pregunta concreta que quiero hacerle. Se estaba mencionando de parte del economista Laiseca de que en la reformulación de los programas de inversiones, dado la situación del COVID, es necesario pues agregar los costos que genera el COVID, en tanto a los costos pues de planes de prevención, programas de seguridad en el trabajo y ciertos protocolos que se hacen necesarios porque los contratistas que ejecutan obras antes del COVID no se han tenido en cuenta los expedientes técnicos ni en los contratos estos costos que han generado la presencia del decreto de emergencia del mismo COVID, ¿no? Entonces, para la etapa de la contención, mi EPS tendría que hacer la evaluación con la parte presupuestal, la gerencia operacional y la gerencia misma,
respecto a la suspensión, si es posible la suspensión temporal de metas de gestión o la suspensión de algún ajuste tarifario. En nuestro caso, concretamente, nuestro estudio comenzó en el 2016 y termina en el 2021. Hemos tenido ciertos impases para el cumplimiento de los fondos de inversiones, producto de que varias veces procesos se han quedado desiertos por apelaciones de los proveedores que han postulado los diferentes servicios o contrataciones de adquisiciones de equipo. Tenemos el fondo poco gastado, no lo tenemos a la totalidad. Y entonces la pregunta concreta es, al hablar de agregar los costos del COVID, nosotros tenemos un paquete de proyectos por aprobar, que están en el estudio tarifario, en nuestro estudio tarifario, de aproximadamente unos 10 proyectos. ¿No sería más conveniente, antes de aprobarlo, que los consultores agreguen en los expedientes técnicos los costos que ha involucrado, todo lo que ha generado esta pandemia? Esa sería mi pregunta completa, señor. Bueno, efectivamente, cuando revisemos cuando hagamos este proceso de revisión en estas 3 etapas, esta revisión va a tener, digamos, como gorro la situación financiera y económica de la empresa. Y como saben, bien ya lo están manifestando varias veces, hay costos que no estaban en la fórmula que tienen que ver con acciones del COVID. Obviamente, como bien había dicho, en la etapa de revisión ya del estudio, vamos a ver hasta dónde, digamos, la empresa puede calzar en lo que le resta del quinquenio, cumplir con los objetivos que había en el estudio. ¿Esto qué quiere decir? Probablemente no pueda ejecutar todo el programa de inversiones que estaba proyectado y que aún faltaban ejecutarse algunas cosas, y que encima estamos en una situación donde que además tengo que tomar medidas de acciones para, como empresa, para atacar la propagación del COVID. ¿Esto qué quiere decir en pocas palabras? Que sobre el tamaño de la torta, por decirlo así, que podamos hornear, vamos a tener que priorizar cosas quizás, ¿no? Pero eso va a depender de cada situación. No le puedo decir si al final sí va a ejecutar todo su programa de inversiones y además lo del COVID. Si es que no nos dan los recursos y sobre todo también el tiempo que nos queda para culminar el quinquenio regulatorio, obviamente nos tenemos que sentar y priorizar, ¿no? Y eso va a suceder con todas las demás empresas, y el nivel de esa priorización, o mejor dicho, el resultado de esa priorización va a depender de cada caso, de cuánto dinero tengo en la caja, de cuánto voy a poder generar y cuánto tiempo me queda para cumplir mi quinquenio regulatorio. ¿Okay? Eso sí va a depender de cada caso, pero sí vamos a analizar esas preocupaciones que están mencionando. Continuamos con la pregunta del señor Elvis Llanos. ¿Puede iniciar su micrófono, por favor? Señor Elvis, por favor, inicie su micrófono. Okay. Buenos días. Mi nombre es Elvis Llanos, gerente general de la EPS Marañón. Mi consulta es la siguiente, ¿no? Si lo que voy a exponer está dentro de los alcances de la resolución del Consejo Directivo 016. Marañón tiene un estudio tarifario del año 2017 al quinquenio 2022. Estamos en el tercer año regulatorio. Tenemos en administración 3 localidades, de las cuales una de ellas es la localidad de San Ignacio. El PMO de este quinquenio lo ha realizado SUNAS de oficio. No se tienen metas de gestión para la localidad de San Ignacio,
La consulta es que esta localidad para nosotros nos representa pérdida. La tarifa actual que se aplica no cubre los costos de operación y mantenimiento de esta localidad. Nosotros gastamos en promedio entre 40.000 y 50.000 soles en los costos de operación y solamente recaudamos 6.000 soles. La tarifa comparativa entre la localidad de Jaén, ¿no?, que es la principal, para daros un ejemplo, por 15 metros cúbicos se paga 20 soles, y en la localidad de San Ignacio, por 15 metros cúbicos se paga 3.47 soles por 15 metros cúbicos. Es decir, la tarifa de San Ignacio es 80% menos que la de Jaén. Es decir, en Jaén el metro cúbico está 0.87 y en San Ignacio 0.1. Es una tarifa totalmente desfasada, el cual a nosotros nos representa una pérdida anual bastante considerable. Entonces, en estas circunstancias, más ahora con el decreto de emergencia por la pandemia, nosotros queremos una revisión de esta tarifa, inclusive poder llegar capaz a la aplicación de una tarifa provisional, ¿no?, mientras se determine cuál sería el costo real de las tarifas. Esa es mi consulta con respecto a este tema. Ok, gracias. Ajá. Bueno, esta situación de empresas que tienen muchas localidades y que pueda suceder de que lo que se recauda o factura no cubra el total de costos que esa localidad, que se incurre en esa localidad. Normalmente en los estudios, cuando calculamos el costo medio, si es que sucede eso, es porque de otras cuentas, y llámese también incluso de fuentes de otras localidades, se subsidia una con la otra. ¿Okay? O sea, también en los cálculos a veces se da el subsidio entre localidades. Asumo, porque tendría que ver las cifras de Marañón, que eso es lo que se proyectó en el caso de esta empresa. Y si ese fuera el caso, la revisión no va, digamos, a establecer un nuevo equilibrio equiparando las tres localidades. Eso podríamos verlo ya en un próximo estudio tarifario. Como les vuelvo a repetir, la idea de esta revisión es basarnos o empezar sobre el modelo que ya se corrió, el modelo original, y simplemente incluir algunas nuevas citaciones que tienen que ser con la reprogramación del programa de inversiones ya establecido. Si por ahí, como en el caso de Cajamarca, entran inversiones de otras fuentes, bueno, se puede considerar, pero en realidad no estamos cambiando el programa de inversiones con recursos propios. Y esto también sucede con lo mismo con el caso de los costos, a excepción de los relacionados al COVID. Esa es la situación. Damos pase a la señora Celia Gómez de la EPS SEDA Ayacucho. Señora Celia, por favor, inicie su micrófono. Buenos días, compañeros. Bueno, principalmente para hacer una pregunta referente a lo que es la reprogramación del programa de inversiones. Si bien es cierto, nosotros, SEDA Ayacucho, ya estamos en el último año del quinquenio regulatorio, culminamos en noviembre de este año. Sin embargo, de acuerdo a las nuevas necesidades que se están dando, nosotros estábamos planteando poder reprogramar e incluso programar en el programa de inversiones, valga la redundancia, la conclusión, la culminación de un proyecto, de una planta de tratamiento de agua, ¿no? Entonces, cuando he escuchado a los expositores, comentan de que solamente se va a reprogramar de acuerdo a lo que ya estaba programado. Operativamente yo no tengo condiciones para poder culminar esa obra que sí se hace necesaria. No sé cómo podría hacer eso o qué tratamiento podríamos darle, porque es una exigencia social el tener agua y es un gran sector de Ayacucho el que sería el beneficiado. Entonces, si solamente vamos a reprogramar sobre lo que ya estaba reprogramado, ¿cómo atiendo esa nueva necesidad? Esa era mi pregunta, por favor, y si me permite una más,
es acerca de un ingreso, perdón, teníamos pendiente en el tercer año un incremento remanente. ¿Eso se va a poder dar o ya no? Solamente esa sería mi consulta, señores. Gracias. A ver, para empezar, si no se ha pedido la revisión que este procedimiento estipula, las condiciones de los estudios siguen tal cual, ¿no? Como por ejemplo su incremento remanente, si quiere decirlo. La suspensión de los incrementos es cuando yo pido la solicitud y bueno, ha habido incrementos que no se han aplicado, esos se suspenden, como también las exigencias de las metas de gestión. Sí hemos visto esa solicitud de la inclusión de un proyecto que en realidad va por el análisis de la revisión del programa de inversiones, que tiene su propio procedimiento, que es el anexo 12 del reglamento, ¿no? Igual, tenemos que sentarnos con ustedes, reunirnos para analizarlo pormenorizadamente, ¿ya? Sí, puede hacer que haya más elementos a tener en cuenta, que realmente una reunión corta con esta no pueda responder, o ustedes no nos puedan preguntar tan al detalle. Y tenemos las puertas abiertas para reunirnos y ver esa situación particular. Pero seguro pueden haber algunas. No hay ningún problema. Continuamos con la pregunta del señor José Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días. La pregunta es para Miguel. Miguel, te agradezco la presentación que nos hiciste, bastante clarita. Lo que sí me queda, dos dudas que me gustaría que me puedas dar información. La primera con respecto al artículo 4, el 4.6, creo que ha pasado muy desapercibido, donde dice que para que podamos iniciar este proceso de revisión debemos cumplir con condiciones de continuidad y calidad. Esto me hace pensar que el procedimiento de revisión tarifaria estaría sujeto a esos condicionamientos. Y si uno puede hacer una vista rápida de lo que es el chat, hemos llegado a la conclusión que estamos viviendo en épocas de incertidumbre. La pregunta sería esa: ¿cómo condicionaría entonces estas dos metas a este procedimiento de revisión? Y la segunda que me estaba sonando en la cabeza era cuando comentabas que las empresas te iban a mandar las bases de datos de facturación y cobranza para que se pueda analizar cuál es la situación de las empresas. La pregunta es, ¿qué criterio va a tomar SUNAS para evaluar cuando efectivamente hay problemas de liquidez? Si puedo decir que estoy por debajo del 50% de lo que he facturado en tema de recaudación, esto implicaría que estaría accediendo a los beneficios de este plan de revisión tarifaria. Gracias. Gracias por las preguntas. A ver, en primer lugar, este compromiso de continuidad, de cumplir con los niveles de continuidad, vamos a suponer, una empresa X que hasta antes de la emergencia tenía en promedio, un nivel de continuidad de 15 horas diarias, lo que se le va a pedir es que, iniciado este procedimiento, mantenga esos niveles. ¿Ok? ¿Ya? Esos niveles. No es que me tengas que presentar, en su solicitud me tenga que presentar un requisito de continuidad. Ya la continuidad con los reportes que se tienen previos al estado de emergencia está establecida. ¿Okay? La nueva meta de continuidad que se puede, que SUNAS pueda determinar una vez que ya revise todas las variables de esos programas de inversiones, ya se establecerá en ese estudio revisado. ¿Ya? O sea, de momento, yo inicio el procedimiento, simplemente mi
Lo que tengo que esforzarme es por cumplir el nivel de continuidad que ya venía dando, nada más. ¿Sí? Respecto a evaluar los niveles de liquidez de la empresa, ¿no? Sobre todo en esta etapa de transición, a partir de la facturación y de la base comercial. A ver, yo como empresa facturo y yo como empresa recaudo. Con esa recaudación pago mis obligaciones, ¿ok? Que en principio son los costos de operación y mantenimiento, mis gastos administrativos, gastos de ventas y comerciales. Si me sobra dinero, después de eso, pues obviamente puedo disponer de ese dinero para invertir, ¿ya? Ese es el análisis de prelación que va a usar la SUNAS en la revisión de estos porcentajes en la etapa de transición. Vamos a ver cuánto te ingresa, vamos a ver qué es lo que tienes que pagar, y obviamente vamos a ver, pues sí, obviamente después de eso tienes disponibilidad para cumplir en un grado razonable tus niveles, tus depósitos de fondos y reservas. No hay un parámetro, de que tengas que tener un nivel de recaudación por debajo del 40% o 50%. No, acá es simplemente el parámetro nos lo va a dar la realidad a partir de la situación financiera de la empresa. Lo que me ingresa, ¿me alcanza para asumir mis obligaciones? No, o sí. Sobre lo que me alcanza, priorizamos. Eso sería, con eso espero contestar las 3 preguntas. Damos pase a la señora Amparo Rivas Plata. Por favor, inicie su micrófono. Señora Amparo, ¿la escuchamos? Hola, ¿sí me escuchan? Claro, adelante, por favor. Sí, buenos días a todos. La pregunta para el señor Miguel Aiseca, felicitarlo por su exposición, pero tengo una consulta con respecto a la empresa Sedalí. El ámbito de aplicación de la resolución de Consejo Directivo dice que se aplica a todas las empresas prestadoras que se encuentran con un periodo regulatorio vigente. El procedimiento. Sedalí ya cumplió con su periodo regulatorio en el mes de julio del año 2019. Hemos presentado el PMO en diciembre, como es de conocimiento de ustedes, y estamos en una etapa de revisión por parte de SUNAS. La aplicación de las disposiciones finales no indica qué es lo que las empresas deben presentar para poder solicitar hasta el 15 de julio el ajuste de los porcentajes que deban destinar al fondo de inversiones. Lo hará SUNAS de oficio o también es obligación presentar el informe, porque en un momento de la exposición dijo que el procedimiento es para todas las empresas. Sin embargo, como mencionaba, el artículo 3 no dice eso. Entonces quisiera que me aclare en ese sentido y qué debemos presentar para acogernos a las disposiciones finales. SUNAS evaluará porque el impacto que ha tenido el decreto de urgencia 036 obviamente va a impactar en el tema de la demanda y me imagino que va a variar un poco los supuestos que hemos considerado en nuestro plan maestro. Pero como ya está en proceso de aprobación por parte de SUNAS, ¿cómo debemos proceder? Y bueno, y luego tenía otra inquietud a raíz de las preguntas que han estado haciendo las EPS. No es el caso de Sedalí, pero me quedó un poco en duda porque se habló de que solamente SUNAS va a hacer una revisión de lo que es la demanda. Y por ejemplo, si una EPS tiene ya un incremento tarifario, ¿significa que cuando SUNAS revise van a variar esos incrementos tarifarios? Ejemplo, está en el 4º año, tiene un incremento para el último año, ya hicieron la revisión, por ejemplo, de las metas, porque tenía entendido como que no va a haber una revisión de los porcentajes
de los incrementos, ¿se van a suspender, por decir, esos porcentajes o van a quedar tal cual? Esa era la pregunta, señor Miguel Aiseca. Ok, gracias. A ver, primero, hablando por CEDALIC. Efectivamente, CEDALIC ya terminó está en este momento en procesos de aprobación de su nuevo estudio tarifario. Ya cumplió su quinquenio en el 2019. Ello, en el caso de ustedes y como de otras empresas que están en esa situación, pueden presentar su solicitud, la misma solicitud de revisión con la aprobación de su consejo y simplemente el informe, el pequeño informe, como vuelvo a decir, situacional de la afectación de la recaudación. En el caso de ustedes, como vuelvo a repetir, no hay pues suspensión de incrementos y metas porque en este momento no tienen, digamos, al día de hoy esas medidas. Simplemente en la etapa de contención la medida es mantener la continuidad y la calidad del agua. Y el alcance de la revisión estaría sujetado al tema de la revisión de los fondos y reservas, porque igual CEDALIC al mes de septiembre va a tener que volver a depositar los fondos y reservas según los porcentajes que están establecidos en su quinto año regulatorio, ¿no? Y ya con su nuevo estudio tarifario ya se va a establecer sus nuevas condiciones de incrementos, de estructura, de fórmula, de metas y todo lo que corre en ese nuevo periodo regulatorio. O sea, la solicitud es la misma, simplemente haciendo la precisión de que ya cumplieron su quinquenio regulatorio y obviamente con el mismo acuerdo de aprobación de solicitarlo por el Consejo y su informe. En el caso de las empresas que tienen incrementos programados, como se ha dicho, los incrementos se suspenden con la idea de que en la etapa de revisión vuelvan a ser reprogramados según las condiciones que ya se van a establecer de ese estudio, de ese modelo revisado. ¿Okay? Entonces, si ese modelo revisado calza para hacer inversiones, y obviamente con los costos que tienen que estar asociados, y esto implica un incremento, pues va a tener el incremento programado. ¿Sí? Que va a ser en la misma magnitud, en menor o mayor magnitud, no lo sé, porque eso ya se va a ver en análisis, pero obviamente, vuelvo a repetir, el análisis va a ser sobre lo que inicialmente se tenía proyectado y la revisión lo que va a implicar es una reprogramación de esa situación. ¿Ok? Obviamente con nuevas variables, como bien mencionó el tema de la demanda. Pero sí se va a ver, de ser el caso, se tiene que reprogramar esos incrementos. No es que ya no van a darse. Damos paso al señor Washington Alocía de la EPS Semapach. Señor Washington, por favor, encienda su micrófono. Gracias, muy amable. Le decía que primero permítame felicitar a SUNAS y a ANEPSA por socializar y transmitir con nosotros este procedimiento de revisión tarifaria. Y al respecto quisiera dar 3 aportes. La primera, nos dicen que tenemos que presentar una solicitud y el acuerdo del Consejo Directivo. Y dentro de la solicitud tiene que haber un informe situacional. Pregunto yo, ¿tendrá que tener el informe situacional recaudación, facturación, continuidad, cartera amorosa, micromedición? Dicen, no, solamente los aspectos financieros. Volvemos a los aspectos financieros. Habrán quien pondrá recaudación, facturación, cartera amorosa, micromedición. Entonces, ¿cuál es el aporte acá? Para que tengan ustedes los mismos indicadores en el mismo periodo que requieran, deberían de hacer un formato de solicitud. Estandarizar la información que quieran, porque cada uno tiene un concepto de informe situacional. Entonces, si da un formato de solicitud, lo que tenemos que hacer las empresas es llenar exactamente aquello que ustedes requieran. Probablemente, si lo abrimos, vamos a dar información que no sea tan relevante para este caso.
Entonces, la primera sugerencia, hagan un formato de solicitud para que todas las empresas le demos la información que ustedes requieren, en el periodo que ustedes requieren. La segunda sugerencia es, me parece que con mucho tino se ha dicho incremento provisional. Y también han dicho, ya no va a haber revisión del estudio tarifario, ya no va a haber la fórmula tarifaria, ya no la estructura, ya no las metas, ya no la provisión. Entonces, si vamos a hacer así y vamos a tener información general de las empresas, el planteamiento es, ¿por qué el incremento no lo hacen en un porcentaje para todos? Con esa información revisan y también estandarizan el porcentaje de incremento provisional que se tenga que hacer. Esa es la segunda propuesta. Y la tercera propuesta, en torno al cronograma y sus etapas, que ustedes le llaman hitos, me parece bien hasta el 15 de julio, ¿no? La solicitud, la presentación. La etapa de transición hasta el 11 de este año, un poco largo. Habría que reducirlo. Y la etapa de revisión tarifaria hasta el diciembre del año pasado, 1 año y medio es demasiado tiempo. Recuerden ustedes que el próximo año, en julio, va a haber otro gobierno. Y probablemente ya no haya muchos de los funcionarios hasta el 31 de diciembre. Pero ustedes dirán, podemos hacerlo antes. Entonces, si podemos hacerlo antes, hay que reformular el cronograma. Porque a mí me parece bien cuando se presentó, cuando hicieron las palabras de presentación, dijeron, las empresas están al borde del colapso económico. Si ese es el tema, probablemente hasta el 31 de diciembre del 2021 habría que dar la partida de defunción a muchas empresas. Se necesitan los recursos de ahora. Esas serían las 3 propuestas. Muchas gracias a ANEFSA, a SUNAS, por estos procedimientos de revisión que son importantes y son urgentes para nosotros. Bien, gracias. La primera propuesta, de hecho, sí la estamos trabajando. Vamos a proporcionarle esos formatos. Sobre la segunda propuesta de hacer un incremento provisional a todas, lo que hay que entender es que los incrementos responden a la realidad de cada empresa. Y si bien es cierto, todos tenemos el mismo problema, con los mismos efectos, las magnitudes y la capacidad de enfrentarlos son distintas por empresas, así que no podríamos, al menos en este momento, decir que vamos a hacer eso. Tercero, efectivamente, el procedimiento, si bien da hasta el 31 de diciembre del próximo año, no quiere decir, y lo dije en la exposición, que nos vamos a ir hasta el 31 de diciembre con todas las empresas, ¿no? Todo va a depender, y creo que ya la mayoría hemos pasado por un proceso de elaboración de estudio tarifario. A muchas de ustedes les hemos ayudado en hacer su plan maestro optimizado, y una vez que lo presentan, su proyecto ha salido rápido, ¿no? Entonces, esto también, en principio, debería ser bastante inmediato, en la medida que tengan la información a la mano, porque no pensamos, como vuelvo a repetir, hacer grandes cambios, sino simplemente reprogramaciones. Entonces, nosotros, obviamente, como SUNAS, tenemos que poner de nuestra parte de correr con esto, de trabajar más horas, pero con ustedes también tenemos que ir de la mano en la generación de esa información, que también les vamos a proporcionar los formatos. Pierdan cuidado de eso. Y efectivamente, vuelven a repetir un tema, y acá quiero mencionar también algo. Ahorita, el problema que tenemos en este momento, el día de hoy, es que estamos facturando, pero no estamos recaudando, ¿ok? Y entonces, los incrementos tarifarios no son, digamos, responden más a un aspecto económico, más que financiero. ¿Y esto qué quiero decir? Que, por ejemplo, si una empresa ha reducido a la mitad su recaudación, la solución de esa mayor liquidez no va por aumentar la tarifa a un nivel para que vuelva a recuperar esos niveles de recaudación que en este momento no está recibiendo.
porque en términos económicos su facturación sí cubre sus costos. El tema es que no entra el dinero. Entonces, la solución no es precisamente un incremento tarifario propiamente dicho. En realidad lo que necesitamos son fuentes de financiamiento que nos den esa liquidez. Y obviamente, vuelvo a repetirnos, probablemente vamos a tener que ustedes como asociación pedir la ayuda del Ejecutivo. Nosotros como SUNAT entendemos esa situación y consideramos razonable que se pida esa ayuda, porque en realidad ahorita las medidas van de ayuda hacia el usuario, pero no hacia la empresa. Bueno, corresponde también ayudar a la empresa y SUNAS, bueno, en la medida que sus circunstancias puede apoyar estas iniciativas. Pero le vuelvo a repetir, el problema ahorita no es económico en este momento. Más adelante lo va a hacer, obviamente, por el tema de la demanda, porque hay que ver cómo va a ir yendo. Van a bajar algunos consumos, eso nos iremos dando cuenta cuando hagamos la micromedición y con el correr del tiempo. Pero el tema es financiero. Y el tema financiero no se resuelve propiamente con un aumento de la tarifa, porque si yo le aumento la tarifa al usuario, puede decir, está tan cara que igualito no voy a pagar. Entonces seguimos más bien ahondando en este aspecto. Señor Enrique, ¿algo pasó? Bueno, presentamos inconvenientes con la conexión del señor Juan Quintanilla. Siguiendo con el programa, el señor Iván Lucillo Larrauri, presidente ejecutivo de las UNAS, brindará las conclusiones. Muy buenas tardes, señor Adolfo Serna, presidente de ANEPSA, señor Aníbal Requena, gerente general, señor Juan José Quintanilla, y a todos y a todas ustedes presentes y participantes, empresas de agua de nuestro país. Como organismo regulador, nuestra labor es lograr y mantener un equilibrio, balance entre brindar un servicio de calidad con tarifas justas para los usuarios y mantener la sostenibilidad económica y financiera de las empresas. Por efectos del COVID, muchas empresas están próximas al desequilibrio. Y es por esta razón que el organismo regulador ha definido tres etapas que tienen el propósito de regresar por la senda del estudio tarifario y del PMO lo más rápido posible y de acuerdo a la particularidad que tiene cada empresa, de acuerdo a la capacidad de pago que tiene la población usuaria y de acuerdo a la capacidad de agenciarse recursos financieros, ya sean por parte de el Estado o las empresas privadas, ¿no? De hecho, que algunas empresas podrán retornar más rápido que otras. De hecho, que otras podrán inclusive saltarse algunas de las etapas. Ya Miguel ha clarificado esto en relación a que no necesariamente todas tienen que seguir las tres etapas y no necesariamente el tiempo que está indicado en la resolución es el tiempo que va a tomar. Por la incertidumbre en la que nos desenvolvemos es que estamos poniendo tiempos relativamente laxos para tener la flexibilidad adecuada y nuestra gestión adaptativa a las circunstancias.
Y yo quiero mencionar que hay 3 aspectos que no podemos dejar de lado en este tránsito hacia el retorno al estudio tarifario. Una son las medidas para reducir las pérdidas de agua en las redes. Es muy importante no descuidar esta actividad, que es una actividad que genera un rápido impacto sobre las finanzas de las empresas. Segundo, no dejar de involucrar a los stakeholders, sobre todo no dejar de involucrar a las comunidades que están asentadas en las cuencas de aporte para poder garantizar el suministro de agua hacia las plantas. Esta situación de emergencia está generando también una movilización social y, por supuesto, también una demanda de la población de ser atendidas de manera equitativa con el servicio. Ya nuestras empresas están haciendo un gran esfuerzo de llevar agua a la población que hoy día no tiene acceso a la red. No nos olvidemos de las comunidades que garantizan que el flujo de agua llegue a las plantas. Y en tercer lugar, insisto en incidir en la comunicación a la población usuaria. Y hay 2 aspectos importantes respecto a la comunicación con la población usuaria, porque tenemos que lograr mayor confianza de esta y decirles, le estamos dando facilidades de pago y lo están haciendo ustedes a través de los medios virtuales y de su página web. Entonces, comunicarle, por una parte, las facilidades de pago, pero por otra parte también comunicarle el esfuerzo que están haciendo ustedes por llevarles el servicio. Porque necesitamos que la población tome conciencia de este esfuerzo para que muestre una disposición a pagar y satisfacción por la calidad del servicio. Nosotros como organismo regulador venimos trabajando de manera virtual con nuestros usuarios, dándoles las orientaciones del caso en esta etapa. Y también venimos trabajando de manera virtual con ustedes. Y por eso nos encontramos aquí y seguramente vamos a tener próximas reuniones, porque nosotros vamos haciendo una gestión regulatoria en estas condiciones de manera adaptativa al nuevo contexto que nos ha tocado vivir. Porque son nuevas reglas de juego en este periodo excepcional para poder salir rápido de esta situación. Y efectivamente estamos tomando nota de las sugerencias, los lineamientos que la Dirección de Tarifa emita próximamente para brindar formatos, ¿no?, que contribuyan a implementar esta resolución respecto a los requisitos para la admisibilidad y respecto a los datos que se requiere para tener esa interrelación en cada una de estas fases o etapas que establece la resolución. Y seguiremos normando y seguiremos regulando, porque todos tenemos que salir de esta crisis por el bien de nuestro país. Muchas gracias por su atención y yo le cedo la palabra al ingeniero Serna para que pueda dar cierre de este evento. Ingeniero Serna, muchas gracias, Iván. Ingeniero Serna, tome la palabra de clausura del evento. Ingeniero Serna. Ingeniero Adolfo. Bueno, sí. Muy bien. Disculpe, Continúe. Muchas gracias, amigo Iván Lucich. Y por su intermedio agradecer también a los expositores, al señor perdón, su apellido me ha olvidado, José Zavala, perdón, al señor José Zavala, al señor Miguel Aiseca, ¿no? Bueno, señoras y señores, estimados participantes, consideramos que este segundo webinar, SUNAS ANEPSA, fue interesante, enriquecedor
dinámico y muy participativo. Y esperando se hayan atendido las inquietudes y preguntas formuladas, que fueron varias, ¿no? Casi una decena, agradezco en nombre del Consejo Directivo de ANEPSA Perú que presido y en representación de nuestras empresas asociadas a las EPS, a don Iván Lucich Larrauri y a todo su equipo de funcionarios de SUNAS por sus interesantes y didácticas exposiciones, por la atención y respuestas a las preguntas y por las importantes conclusiones también a las que se acaba de arribar. Estoy seguro que las EPS valorarán todo lo tratado en este webinar o videoconferencia, de las conclusiones también, y las aplicarán en coordinación y acercamiento permanente con a las oficinas desconcentradas de las SUNAS en provincias, esperando se hayan satisfecho las inquietudes y colmado las expectativas de todos los participantes. Damos por cerrado y terminado esta conferencia virtual y nos despedimos hasta otra oportunidad, no sin antes recordarles que tomemos todas las previsiones, pongámosle todo el esfuerzo y quédense en casa los que puedan. Muchas gracias y muy buenas tardes. Le recordamos a todos los participantes de la conferencia virtual que esta conferencia ha sido grabada y estará publicada en el Facebook y YouTube de ANEPSA Perú. Por encargo de la Oficina de Imagen Institucional de SUNAS, agradeceré que todos los participantes aperturen sus equipos relacionados a sus cámaras para la foto de portada. Por favor, todos aperturen sus cámaras para la foto de portada. Recordándoles también que los certificados de participación solicitados por los participantes se les enviará a sus correos electrónicos. Estamos atentos con la foto de portada, por favor. $30 segundos más, por favor. Por favor, esperemos un rato. Todos activen sus cámaras. Gracias. Ok, gracias y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.